La doctora María Graciela López, infectólogo, pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, está con nosotros abordando la expansión del coronavirus en distintos países. Y en el segmento anterior le comentábamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advertía desde el principio su preocupación sobre los países con sistemas sanitarios vulnerables. ¿Qué debería hacer un país, independientemente de la condición de su sistema sanitario, para frenar esta enfermedad? O sea, primero hay fases. Lo primero es la identificación precoz, y la palabra precoz debe estar acá muy presente. Identificación es tener el método diagnóstico adecuado para el diagnóstico confirmatorio de coronavirus. Hoy Venezuela ya lo tiene, está en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, y eso para nosotros es una tranquilidad. De confirmar o no casos de Así coronavirus es, en está Venezuela. en el Instituto Nacional de Higiene y eso es una muy buena noticia para nosotros. Entonces, identificación precoz, una vez que se identifique, es decir, personas con síntomas respiratorios que hayan viajado a países donde hay transmisión comunitaria del virus. Por supuesto hablamos de China, muy importante, pero hoy probablemente estas definiciones de casos cambien y estamos hablando, por ejemplo, de Italia, donde fíjense cómo tenemos infecciones que ya llegó a Brasil, producto de viaje de Italia. Entonces, síntomas respiratorios en una persona que haya viajado o que tenga un contacto que viajó a un país con transmisión del coronavirus, entonces eso debe ser, digamos, motivo de alerta para sospechar en coronavirus. Una vez que se sospecha, se debe hacer el diagnóstico, que el diagnóstico igualmente debe ser precoz. Y una vez que se hace el diagnóstico precoz, por supuesto, aislamiento del paciente y tratamiento, que el tratamiento hoy sabemos que son medidas generales, no hay un tratamiento específico coronavirus, pero lo que hay que decir que la mayoría de las personas, estamos hablando del 80% de los casos, son síntomas menores, leves. ¿Cuáles, doctora? De los casos presentados en China son tos, fiebre, tos seca generalmente, al principio es una tos seca, fiebre, en el adulto es una fiebre elevada, 38.5, 39, los niños, los cuales han sido menos afectados por este virus, pueden presentar o una fiebre 38, 38.5 máximo, o pueden presentarse sin fiebre. Pero el adulto mayor es el que tiene esta mayor posibilidad de complicación, pero decir que la mayoría de los casos, 80%, son leves, ¿sí? Y el 20% es el que va a tener una enfermedad, digamos, severa, y de este 20%, el 5%, lo que nos ha dicho, digamos, los datos de China, es que va a tener un estado crítico de salud. ¿Y esas complicaciones se dan por personas que tienen enfermedades de base? Así es. Mayores, generalmente adulto mayor, y enfermedad de base. ¿Enfermedad de base qué es? Alteraciones cardiovasculares, personas con hipertensión, diabetes, también es muy importante, personas con problemas pulmonares crónicos, son los que hoy sabemos que tienen mayor complicación por coronavirus y mayor probabilidad, si además es adulto mayor, una mayor probabilidad de un estado severo como influenza. Hay que decirlo. No es que es una particularidad de coronavirus. En el caso de influenza, que es un virus que circula todos los años por nuestros países, en el trópico circula todo el año, también se complica más en el adulto mayor y con enfermedades de base. O sea que ahora, en general, se presenta. ¿a qué debería estar atento un ciudadano independientemente del país donde viva? Claro, en los países donde ya se han reportado casos y se han confirmado casos de coronavirus en mayor medida, pero en otros países, el caso de Venezuela, por ejemplo, afortunadamente no hay ningún reporte, ningún caso, pero ¿a qué debería estar atenta? Sí, la presencia de síntomas respiratorios, sobre todo si viajó o tuvo contactos con alguien que haya viajado a estos países donde se está, digamos, transmitiendo de manera comunitaria el virus. Importante China, hoy sabemos importante Italia, Irán, son países en los cuales hay que tener especial atención. Una persona que viajó a Italia en los últimos 15 días, ¿qué debe hacer? ¿Tenga o no síntomas? No, si tiene síntomas, debe acudir al médico rápidamente y avisar. Antes de ir a su médico, si tiene un médico, llamar, viajé y tengo síntomas respiratorios. Debe avisarlo antes para que el médico pueda tomar las medidas de autoprotección. Hay que tener conciencia en este momento, si se dirige a la emergencia de cualquier sitio público o privado, igual, antes de acercarse a más de 1 metro de distancia de la persona que lo va a atender, debe decir: tengo síntomas respiratorios, viajé a China, viajé a Italia y bueno, puedo ser un caso de coronavirus.
digamos que la educación que se está haciendo, las sociedades científicas, estos programas que son importantísimos, no es alarmar, es alertar y tomar las medidas preventivas, que hoy es lo más importante, hace que, bueno, que se disminuya el contagio. Entonces tenemos que tener una conciencia muy clara de que si tenemos estos síntomas respiratorios y viajamos o tuvimos contacto con alguien que viajó a estos países, tenemos que alertarlo a nuestro médico y acudir al médico si es muy importante. Y si no tiene los síntomas, porque usted también dice que se puede transmitir, una persona asintomática Si no tiene los síntomas y, por ejemplo, viajó a China, quédese en su casa. El tiempo, digamos, de esta cuarentena, antes decíamos que era de máximo 14 días, hoy deberíamos ser conscientes y extender un poco esta cuarentena. Los últimos reportes nos dicen que el periodo de incubación podría ser hasta 25, 27 días. Todavía las definiciones de Organización Mundial de la Salud están hablando de 14 días. Pero, digamos, la evidencia que sale de todos los días nos dice que el periodo de incubación podría ser más largo. Entonces, quédese en su casa, si podría hacerlo al menos 25 días, es una medida efectiva. Esto sería la cuarentena. Cuarentena es cuando la persona no está enferma y está aislándose, digamos, protegiendo para evitar contagio. Aislamiento es cuando ya la persona tiene síntomas y entonces, por ejemplo, se queda en casa porque no se siente mal, no tiene dificultad respiratoria, entonces se queda en casa, pero es muy importante avisar al médico. Y yo diría, en Venezuela, exponiendo esta realidad, y si tiene, digamos, todos estos síntomas y el antecedente de viaje, debería acudir al médico para hacer una pesquisa precoz. ¿Y tratamiento médico, doctora? ¿Cuál podría aplicarse en el caso venezolano? Sí, no hay tratamientos específicos en Venezuela ni en cualquier país del mundo. Se han probado diferentes drogas antivirales, pero todavía no se tiene un tratamiento estipulado. El tratamiento es reposo, hidratación, oxígeno, el que lo necesita, es decir, medidas de apoyo general son las medidas que se están utilizando hoy en día en el coronavirus. No hay un tratamiento específico. Nos están reportando un muerto más en Italia que se acaba de producir, es decir, sigue avanzando. Ahora, medidas de higiene para el ciudadano común, doctora. Lavado de manos, ¿qué tenemos que hacer? Es lo más importante. Lo hemos llamado en parte etiqueta de la tos o etiqueta respiratoria. Entonces, número uno, si una persona tiene síntomas respiratorios, piense en coronavirus o no, sea influenza, sea cualquier virus. Debemos toser o estornudar con una servilleta de papel tapando nariz y boca. Esta servilleta debe ser desechada, botada en la basura y enseguida lavarnos las manos con agua y jabón, y la duración del lavado de manos debería ser 30 segundos. No es mojarnos las manos y jabón y ya en un segundo. Hay que frotar, utilizar técnicas adecuadas de lavado de manos y que dure alrededor de 30 segundos. Si no tenemos agua y jabón. Y si no tenemos agua y jabón, el uso de alcohol gel puede ser alcohol gel, no gel antibacterial. Sí, gel antibacterial es los mismos nombres. Lo importante es que tenga alcohol por encima de un 60%, que la mayoría de los gel alcoholados o antibacterial disponibles comercialmente lo tienen, y podemos utilizarlo. Siempre el agua y jabón va a ser importante, pero si estamos en la calle, el gel alcoholado es una muy buena medida. Y si no tenemos ni siquiera ese papel para taparnos, entonces la etiqueta de la tos nos dice que debemos cubrirnos la nariz y boca con el pliegue del codo, porque así no dejamos los virus en las manos. Después tocamos superficies y es posible la transmisión de los virus, es posible que estén en las superficies inanimadas, en, digamos, barandas de metro, en pomos de la puerta. Por esa razón, la medida de lavado de manos y el uso de alcohol gel es muy importante. Si estamos en la calle, no se toquen nariz, la boca, los ojos, evite tocarse la cara. Utilice frecuentemente el alcohol gel y evite tocarse la cara. Son las medidas básicas para disminuir transmisión y el cuidado personal. Doctora, en Venezuela no tenemos esos sprays que son antibacteriales, pero en otros países sí tenemos audiencia, en Norteamérica, en otras latitudes. ¿Esos sprays funcionan? ¿Tenerlo en la cartera? Hay unos que son para llevar, para rociar. Si el spray es alcoholado, sí. Se ha visto que el alcohol, digamos, puede limitar la transmisión de este virus, es decir, él es lábil, es muy sensible al alcohol. Afortunadamente, cuando está en superficies es muy fácil de limpiar